Familia, ¿se han fijado que después de llorar, como que te da mucho sueño? Yo no sé por qué pasa, pero el doctor Eduardo Calixto, experto en neurociencia, sí que lo sabe. ¿Y qué creen? Está aquí junto a mí para contarnos todo sobre el lado B de las emociones. Bienvenido, ¿Qué tal? doctor Eduardo Calixto. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo Feliz. Qué gusto que estés acá con nosotros. No, es un honor. La Muchas verdad es que gracias. queremos seguir aprendiendo acerca de las emociones que tanto nos manejan, Sí. que tanto nos mueven. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento, por ejemplo? La emoción está cargada con un proceso memorístico. El sentimiento está basado con respecto a los aprendizajes. Ok. Entonces podemos ir cambiando la emoción conforme va avanzando el tiempo y somos capaces de perdonar lo más reciente, pero lo que fue antiguo, eso nos cuesta más trabajo sacarlo. ¿Porque está más en la emoción? Exactamente. Entonces cuando te dice, oye, Carlos, perdóname por lo que te hice ayer. Ajá, Pues no sé, pero está bien. ya. Pero si yo te digo, oye, pero ¿me perdonas por lo que te dije hace 3 o 5 años? Ouch. No, tenemos que Ya, hablar. ya. Como A que ver, ya es un proceso. Pero ese perdón en corto, o sea, Sí, ya no deja raíz. O sea, Sí, ya claro. perdonaste y se queda y se olvida. depende mucho de la emoción con la que lo generaste. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros no sabemos que hay emociones que son rápidas y las vas a dejar de lado. Ejemplo, después de 35 minutos, Ajá. si tú estás así y sigues enojado, Sí. cuidado, habla de una mala salud mental. Después de 35 minutos te tienes que ir tranquilizando. ¿Qué dato, eh? Pero Hay fíjate, que está bien tomar interesante nota. porque la emoción es algo que es como de entrada y entrada. tiene que ver con la memoria. Exacto. Y el sentimiento es algo ya más largo y tiene que ver Más con tu profundo. interpretación. Exactamente. Con cómo estás interpretando ese hecho. Y que va cambiando. Ya. El hecho fundamental es que después dices, no tengo por qué hacerlo de tal manera. Es la gran ventaja cómo tiene el cerebro esa plasticidad. Ya. La parte más inteligente de nuestro cerebro es esta región que se llama corteza prefrontal. Esta corteza termina de madurar en las mujeres a los 22 años. Están muy inmaduras. No, a siempre, nosotros, ya. no, espérame. Cálmate. Nosotros los varones hasta los 26, 27, los inmaduros 28 somos Mira, años. por eso hablamos mucho de los chavitos, de la toma de decisiones, que hay que ayudarlos, porque Sí. no ha terminado de madurar Exactamente. este prefrontal. La prefrontal. Por supuesto. Y a ver, dicen que las mujeres tenemos este sexto sentido y que los hombres no. Pasa lo mismo con las emociones, hablando que maduramos antes, ¿no? Qué hermosa pregunta. Y esta es parte de esa respuesta. Una mujer ya sabe, conecta sus dos hemisferios cerebrales con mayor velocidad. Hay una estructura que se llama cuerpo calloso, 25% más grande en ellas. Esto implica claramente entonces que una mujer organiza sus dos hemisferios cerebrales en cuestiones de tiempo muy cortas. Nosotros nos quedamos pensando, ¿qué fue la fecha? ¿Cómo era eso? ¿Cuánto Sí. costó aquello? Nos Sí. cuesta más trabajo. Y eso se contamina muchísimo en nuestras emociones. Oye, ¿le tenemos miedo a las emociones? En parte sí, cuando no las conocemos. Cuando te dicen, no llore, cállese. Y entonces, fuerte. cuando vas de grande, no sabes cómo interpretarlo porque te sientes muy vulnerable, sientes que la cosa no es así. En días pasados, en esta misma semana, estuvimos aquí hablando de ese tema con diferentes especialistas. Incluso ayer, en una mesa con niños, yo les preguntaba, ¿los adultos, los hombres, pueden llorar? Sí. Y la respuesta, afortunadamente, hoy en términos educativos, fue claro, porque todos tenemos No, sentimientos. Debemos llorar. Sí, Claro, y enseñarle a los niños que está muy bien, que es muy válido, claro. ¿no? Sí, cuando llegamos, no sé, Carlos, cuando te dijeron, Sí. cuando estamos enojándonos, Sí. y yo te llego y te digo, no te enojes. ¿Cuál es tu sensación? No, si me enojo, no me digas que no. Que me no voy me a enojar, enoje, entonces, porque más me por enojo. supuesto. ¿verdad? Es que Claro. es brutal, pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy explosivo. A mí, ese es un detonador horrible. Es una frase, me pongo chinito cuando la escucho decir hacia el aire. Sí, no, espérate. el no te enojes, No llores. soporto esa frase. Es completamente al revés. O sea, el no lo escuchas. Me enojo. Me enojo y las más. emociones tienen un lado A y un lado B, lado B. ¿no? Sí. Por ejemplo, con el miedo. ¿Cuál sería el lado A y el B? El lado A. Tenemos todos en el cerebro una estructuración neuroanatómica, neurofisiológica para Ajá. detectar riesgos y saber que no podemos seguir. Es el lado A. Entonces, espérame, se va a caer aquello. Ya me dio esto cierta emoción, sí. miedo, terror, ya me- o- sí. Pero cuando estamos con el lado B, ¿qué crees? ¿Qué? El lado B significa que algo te pasó, que traes una Memoria. connotación atrás. Ya. Y entonces te digo, oye, Carlos, pero ¿por qué nos pusimos tan molestos cuando pasamos y vimos tal cosa? Te voy a decir la verdad, me parece que eso no debimos haberlo hecho. Pero Carlos, nunca vi riesgo, ¿no? Yo sí. Ya. Porque de pequeño
me cayó algo de arriba. Tiene que ver con tu memoria. Exactamente, y se involucran. Entonces, hay personas que viven enojados Sí. y se la pasan, ¿sí? Llorando atrás y diciendo, es que yo no puedo. Hay personas a las que le dijeron, tú no puedes, eso no. Y entonces de futuro, ya de adulto, es la parte en donde te dicen, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a hacer. Ya. No me merezco esto, no tengo esta felicidad, no la conozco y entonces no se dejan fluir en ese contexto. ¿Qué Hijo, tema? Qué interesante. Y esto todo está en el libro. El lado B ¿verdad, de las Eduardo? emociones. El lado B de las emociones, que lo tenemos que leer. De verdad un privilegio y un honor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Todos a leerlo, ¿verdad? Hay tanto que aprender y sobre todo darnos cuenta que hay que desaprender también. Exactamente, muy bien, muy Pues bien. ¿verdad? Esto, sí. Oye, pues qué padre, ¿no? Los Carlos. actores trabajamos mucho con las emociones. Exacto. Y creo que es un buen libro para poder empezar a educarnos con Es respecto a eso. fundamental. Calixto, muchas gracias por Un venir honor. y por enseñarnos tanto. Gracias, Gracias. gracias. por Muchas invitarse. gracias. Gracias.